queridos amigos de Mérida, quiero hacer un agradecimiento de todo corazón a su ciudad, que es tal vez uno de los lugares más hermosos que he podido ver en mi vida. Quiero agradecer a los organizadores de esta reflexión tan importante, a mi querido amigo Luis Hugo, ¿cierto?, por haberme presentado ante todos ustedes. Y por favor, Hugo, si ves que digo algo enredado porque nuestros españoles no son los mismos, tradúcele a nuestros amigos meridianos. El problema de la cultura ciudadana, entonces, nosotros en Bogotá tenemos problemas serios de irrespeto entre las personas, de violencia. Somos desorganizados, nuestra ciudad está un poquito sucia, nuestros parques no son bonitos. Tenemos problemas que creo yo se repiten en varios países que feamente llaman subdesarrollados. Pero entonces yo siempre digo que yo le conocí primero el trasero a mi jefe en la alcaldía, el profesor Antanas Mocus, pero eso ilustra bien lo que es la violencia. Miren, un día antes de ser alcalde, y por eso fue alcalde Antanas Mocus en Bogotá, él estaba hablando en el aula máxima de la Universidad Nacional de Bogotá, y un grupo apoderado de las fuerzas revolucionarias lo abucheó, lo increparon gritando, en fin, no lo dejaron hablar. Y ese día él les dijo: pero miren, esto es un lugar sagrado, tratemos de hablar. Y los muchachos no lo quisieron hacer. Entonces él se bajó los pantalones y les mostró el rabo, como si las emociones fueran una bola de nieve, ¿cierto? Claro, él se quedó sin trabajo, pero al mismo tiempo eso lo propulsó internacionalmente. Yo lo supe, yo estaba en París y yo le vi el trasero al alcalde desde París. Claro, el escándalo, el rector de la Universidad Nacional haciendo eso. Pero gracias a ese evento, él propone la cultura ciudadana como una herramienta de trabajo social para toda la ciudad de Bogotá, y es con ese programa que él fue elegido alcalde, ¿cierto? Y del cual yo fui gerente de espacio público. Creo que es por eso que ustedes me invitaron a que conversara con ustedes hoy. Para dos cosas entonces. Uno, que es la base de la cultura ciudadana, es decir, bueno, si hay dos personas, una organización que tienen que entenderse porque se quieren, porque quieren vivir juntos, tienen que haber reglas del juego, ¿cierto? Eso quiere decir que yo tengo que establecer prioridades, y para eso yo lo que hago es como identificar una especie de acuerdo tácito, de código. En este sentido sería un código urbano, unas reglas del juego, un abecedario de las cosas que yo puedo o no puedo hacer. Por ejemplo, en la Constitución de Colombia está estipulado que yo no puedo matar a nadie. Entonces, yo no tengo que preocuparme si tal vez yo, bajo ciertas circunstancias, yo voy o no a ejercer la fuerza sobre alguien o matar a alguien, simplemente porque entre todos los colombianos nos pusimos de acuerdo en la redacción de una carta magna que se llama Constitución de Colombia, que prohíbe matar. O sea, es así de sencillo. El problema es cuando en una ciudad tan grande como Bogotá encontramos que la gente no conoce el código, ¿sí? La gente no sabe que rojo es yo me detengo, naranja es pilas, tiene que detenerse, y verde es yo puedo pasar, ¿cierto? Eso, un semáforo es un código urbano. Pero entonces, como la ciudad de Bogotá está constituida por más o menos ahora en este momento unos 8 millones de habitantes,
esas personas han llegado en condiciones de desplazamiento y la mayoría de violencia que se vive en las diferentes regiones del país, y vienen acostumbrados a hacer su propia ley. Es tan difícil esa adaptación a la ciudad que incluso la gente está ensimismada, se encierra en sus casas a chatear todo el día, a hablar por teléfono, a mirar televisión, y salen de sus casas sin socializar en el espacio público. O sea, la vida pública no se da en el espacio público, sino que se privatizó. Esa doble coyuntura de privatización de la vida privada, disculpen la redundancia, y de desconocimiento del código urbano hacen que nosotros difícilmente nos podamos relacionar. Lo que trabajamos nosotros entonces en la alcaldía eran estrategias de problematización. Decíamos, bueno, ¿cuál es el problema? Resuélvalo. Pero aquí yo les quiero hacer otra aclaración con respecto a la cultura ciudadana, y es que yo le mandé el texto al profesor Hugo, me imagino que él se los puede facilitar cuando quieran. Hay una historia que es la primera historia de la humanidad que nos ilustra bien cuál es la dualidad del comportamiento de los seres humanos cuando no obedecemos a unas reglas claras del juego. Es la epopeya de Gilgamesh, ¿cierto? Gilgamesh es tal vez la primera historia de un dirigente urbano. El tipo se sentía tan cómodo gobernando a los demás en esa ciudad, puesto que él era un rey, que era bastante abusivo. La gente se quejó bastante y los dioses escucharon esa queja. Dijeron, Gilgamesh está abusando de los demás, está violando a las mujeres, se emborracha, es tal vez un muy buen rey, justo, distributivo, pero el tipo muchas veces abusa de la autoridad. Entonces los dioses para mitigar un poco ese abuso, crean un alter ego para Gilgamesh, una bestia inmunda, peluda, maloliente, que se alimenta, incluso si me acuerdo bien del poema, directamente de la ubre de los animales, fornica, mejor dicho, la bestia inmunda, y los dioses hacen que esos dos personajes tengan que enfrentarse. De lo hermoso de esa historia, y es como una metáfora de lo que nos sucede a todos los humanos desde nuestro nacimiento, donde perfectamente como animales somos unas bestias, ¿no? Es que a través de muchos dispositivos como la educación, el cariño y otros que nosotros intentamos descubrir desde Cultura Ciudadana, uno deviene ciudadano, ¿sí? Uno adopta las reglas del juego, las reglas de la urbanidad, y deviene un culto ciudadano, ¿cierto? Ese era nuestro problema, ¿cómo hacer para que los bogotanos sean cultos ciudadanos? Para eso lo que hicimos fue identificar los problemas de mayor impacto social que se vivían en la ciudad. A mí me tocó los impactos relacionados con el espacio público, que créanme, fueron una cosa impresionante, pues, porque, como les digo, hay mucho desorden en mi ciudad. Les voy a dar un par de ejemplos. El que más me gusta a mí es un proyecto que nosotros, pues, cuando yo lo recibí, la Gerencia de Espacio Público de Cultura Ciudadana, era un proyecto que estaba abandonado. A alguien se le ocurrió que la mejor idea para que las personas se adueñaran de la ciudad finalmente, es que diseñaran ellos mismos el mobiliario urbano de la ciudad, porque antes de eso teníamos unos paraderos en latón pintados de verde, oscuros, que
se convirtieron en unos orinales malolientes, nadie los quería utilizar y además en Bogotá en esa época nadie cogía el bus en los paraderos, sino que salía de su casa, levantaba la mano, entonces eso generaba pues unos flujos vehiculares complicadísimos, pues porque la gente, había una guerra del centavo impresionante en la ciudad, todos los choferes querían adelantarse a todos los choferes de la ciudad y eso pues generaba un conflicto entre los dos carriles que se ocupaban para ese fin, generando por supuesto trancones en los demás automotores que estaban obligados de mirar a ver cómo se defendían en medio de esa patanería, esa brutalidad. La misma bestia, el alter ego de Gilgamesh, eran todos los choferes de Bogotá. Aquí uno dice que cuando uno aprende a manejar en Bogotá, puede manejar en cualquier parte del mundo. Era más o menos una cosa así. Entonces, cuando yo encontré ese proyecto abandonado, me dije, pero claro, esta es la oportunidad de oro para comenzar a imponer, porque cuando la gente no respeta el código toca recordárselo reiteradamente y si es necesario multarlo o hacer lo que sea hasta que entienda, ¿no? Entonces lo que hicimos fue abrir una licitación internacional. Como yo estudié en Francia, adoptamos el modelo francés y es que a la empresa privada, si el Estado necesita algo, hay que quitarle la plata al que tiene la plata y para eso hay un negocio muy lindo en la publicidad y es que en las ciudades europeas uno tiene derecho a tener un paradero de buses y a explotar por publicidad ese paradero, o sea, son unos módulos de dos caras donde finalmente en el espacio público se le permite el uso a las empresas de publicidad de pautar. Eso es un negociazo buenísimo, pero eso tiene como consecuencia directa para el ordenamiento de la ciudad que los módulos de los paraderos están perfectamente limpios siempre y con unos materiales que usted como diseñador urbano define prealablemente. Nosotros decidimos que queríamos tener paraderos en acero inoxidable en Bogotá y que queríamos que eso fuera una cosa con el techo translúcido, que proyectara una sombra, pero sobre todo que fuera muy limpio y transparente, ¿no? Pero eso tiene un costo de mantenimiento. Gracias a ese sistema de pauta publicitaria en esos módulos, pues eso lo paga la publicidad, ellos tienen una concesión a 20 años, lo que nos garantiza que durante 20 años no vamos a tener que ni siquiera pensar en el mantenimiento de ese mobiliario, ¿cierto? Porque ellos tienen seguros y incluso si hay vandalismo, ellos tienen 48 horas para cambiar los módulos. Eso nos ha funcionado muy bien desde entonces y es verdad que fue el primer paso para ordenar el transporte público de la ciudad. Bueno, no lo ha resuelto, pero en una ciudad como las nuestras, tan jóvenes, hay que ir avanzando a pequeños pasos, pero desde nuestro punto de vista, desde una dirección clarísima que es la autorregulación de las personas, ¿cierto? Entonces, si ustedes le permiten un espacio armónico, limpio, bonito a las personas poco a poco van a tener el ejemplo de lo que es vivir bien, armónicamente, respetar los paraderos, sentarse a esperar el bus, hacer fila, todas esas cosas que son finalmente la cultura ciudadana para nosotros, ¿cierto? Entonces ese es uno de los ejemplos que yo les puedo dar sobre lo que fue mi trabajo acá en Bogotá y exitosos, porque también me gustaría contarles un par de casos no exitosos. Por ejemplo, el de las ventas ambulantes. Nosotros cuando analizamos el problema de las ventas ambulantes, quisimos problematizarlo desde la función que tiene el espacio público y nos parecía que si la ciudad diseña andenes y el uso de los andenes es caminar, la función del andén es caminar, por eso andar, andén, es como
la cordillera de los Andes, ¿cierto? Cordillère, Luis, por favor, corrígeme si estoy diciendo barbaridades. Cordillère viene de la palabra francesa cuerda y Andes de andar, o sea, son unos valles del altiplano andino que se pueden recorrer, ¿cierto? Es más o menos eso. El andén está hecho tiene una doble función, una de soportar el mobiliario de alumbrado, de canecas, de la arborización, ¿cierto? Pero sobre todo el de caminar. Entonces en Bogotá no se podía caminar en los andenes porque le tocaba a uno saltarse los puestos de comidas, de gente pidiendo limosna, de una cantidad de cosas que son indiscutibles, pero que obstruían la libre circulación por el espacio público. Entonces fíjense que ahí nosotros teníamos un problema y que la cultura ciudadana debía resolver ese problema, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos fue entrar en negociación con todos los vendedores ambulantes que habían en Bogotá. Digo que habían porque ahora pasamos de tener 3.500 vendedores ambulantes a tener en este momento concretamente certificados con carnet y todo. La última administración contó 20.000 vendedores ambulantes. O sea que eso es un problema que si usted no trabaja, lo que hace es potenciarlo, ¿sí? Porque a nadie le gusta pagar impuestos. Además, lo que encontramos nosotros en la evaluación del problema del espacio público es que detrás del vendedor ambulante hay una cantidad de personas impresionante. En el caso de Bogotá, los productos que se consiguen en las ventas públicas, en su mayoría, son cosas robadas, son cosas que permiten el lavado de activos de narcotráfico, son cosas importadas ilegalmente al país de contrabando, ¿cierto? Hay una ilegalidad por debajo de todo eso, unas mafias en el espacio público de Bogotá a las que nos tocó enfrentarnos, y la verdad que eso fue a veces el proceso mismo tuvimos que usar la autoridad, pues con la policía nos tocó participar en el ordenamiento de ese espacio. Digo que hubo fracaso ahí porque si bien logramos que incluso algunas personas ingresaran a la formalidad, se construyeron locales, etc., son proyectos que deben ser pensados a largo plazo y no en el corto ni mediano plazo como desafortunadamente hicimos nosotros. Entonces, como les digo, lo que hicimos fue más o menos cuando usted patea un hormiguero, pues tal vez solucione las cosas en el corto plazo, pero a largo plazo el problema sigue ahí. En Bogotá es catastrófico, siempre que cambia la administración hay una política diferente, y en ese sentido fíjense que la palabra política toma todo su sentido, ¿cierto? Es cómo queremos vivir juntos, cuáles son las decisiones que yo debo tomar políticamente para que el espacio urbano, para que la urbanidad sea una realidad coherente para el conjunto de las personas que viven allí. Yo quería hablarles de un ejemplo que a mí me parece hermosísimo, y es el de las... nosotros pensábamos que si uno, con el ejemplo de Nueva York, nosotros pensábamos que si uno le permite a las personas vivir en un espacio más ordenado, más bonito, más estético, más amable, las personas van a ser más amables cuando estén utilizando ese espacio. En Nueva York efectivamente demostraron que los índices de criminalidad disminuyeron en los ejes que fueron, en los ejes pilotos que se hicieron. Entonces, bajo ese modelo nosotros, por ejemplo, sembramos muchos árboles, muchas flores, quisimos meterle colores a la ciudad,
Pero como les digo, el problema de estos programas es que en 4 años, que fue lo que trabajamos nosotros, se alcanza a hacer muy poco finalmente, ¿sí? Más se tarda uno evaluando los problemas, identificando los actores del conflicto, los actores con los que se puede trabajar, unificando esfuerzos entre las entidades públicas que realmente en lo que se hace, y eso es un problema. ¿Por qué conozco yo Caracas y Venezuela? Porque quise inspirarme en un proyecto que me pareció fantástico que ustedes tienen en Caracas, y es el Parque Ávila, porque es más o menos la misma condición geográfica que nosotros tenemos en Bogotá, salvo que nosotros estamos a 2.600 metros del mar. Pero lo que me gustaba era mirar cómo se podía fomentar el uso activo como pasivo de ese lugar, mejorándolo, ¿cierto? Y como nosotros tenemos una vegetación que fue destruida por completo durante el siglo XIX, nosotros tenemos la oportunidad de generar unos parques, unas reservas forestales bellísimas en los cerros orientales, y quisimos para eso inspirarnos en la idea de que si una persona explota económicamente la frontera, que son los cerros orientales en Bogotá, pues esa persona puede perfectamente contribuir mediante el pago de lo que me gustó a mí en el Ávila, que son unos guardabosques, ¿sí? Entonces ellos lo que hicieron fue subir unas estaciones de bombeo de agua en caso de incendio, y esos lugares estaban custodiados por una familia de desplazados a la que se les enseñó a utilizar unos computadores, unos radios, unas cosas, y ellos estaban a cargo del mantenimiento del lugar, porque el fin de semana gente subía al Ávila a pie, habían unos senderos ecológicos, y a mí me pareció muy bonita la idea. Quise aportarla desde mi oficio como paisajista a la discusión en Bogotá, mirar a ver si se podía mejorar o si nos podíamos explicar en eso. Eso entonces también es otro fracaso, porque nosotros no lo pudimos controlar. Parece que el actual alcalde de Bogotá está con la idea de salvar, por ejemplo, él entendió que el problema de Bogotá era el río Bogotá, ¿cierto? Nosotros, nuestro principal hito paisajístico, que sería el río Bogotá, está muerto, tiene un nivel de oxidación que no alcanza a ser del 2%, o sea que ahí ni un pescadito puede defenderse en una porquería como esa. Y también él quiere hacer unas áreas cortafuegos para subir el agua a los cerros orientales, porque ahorita con el fenómeno del Niño, pues no es que lo hayamos descubierto el agua tibia, sino que tenemos serios problemas de incendios forestales en la sabana de Bogotá, y es un buen momento para sensibilizar a la gente de que efectivamente hay que ordenar las cosas, hay que hacerlas pues mejor funcionalmente para las personas, ¿cierto? Entonces yo diría que la cultura ciudadana es eso, es poder evaluar los problemas que se tienen en la sociedad y mirar a ver cómo entre todos, a través de campañas de autorregulación, se logra autoconvencer a la gente de que se tiene que regular, tiene que ser responsable, pero para eso entonces nosotros tuvimos la necesidad de repetir y repetir las cosas hasta el cansancio, ¿cierto? Ese tema de que la vida es sagrada no es solo eso, es también el semáforo, y es todos los códigos que nosotros podamos, o que se han inventado, o que nos podamos inventar para hacer viable la vida humana en algo tan complicado como una ciudad. Espero no haberlos aburrido mucho, los quiero muchísimo, de verdad que ustedes tienen esa hermosa altiplanicie tan linda. Me encantaría algún día que arreglen el teleférico, y de verdad que me iría a dibujar allá o a leer todos los fines de semana sin ningún problema. Un abrazote, beso, que estén muy bien.